Hola queridos estudiantes de los quintos básicos A y B. Reciban un cariñoso saludo de su profesora de lenguaje, Mariela Segó. En esta cápsula trabajaremos objetivos relacionados con la priorización curricular que ha sugerido el Ministerio de Educación. Estos objetivos son los siguientes. En primer lugar, vamos a identificar los principales elementos de la narración. Luego vamos a conocer el propósito y principales características del mito y la leyenda. Finalmente, vamos a sintetizar información utilizando como herramienta el mapa conceptual. Comenzaremos entonces por los elementos de la narración. Como ustedes ya deben saber, el género narrativo agrupa todas las obras de ficción que tienen como rasgo principal narrar, es decir, contar hechos, sucesos, acontecimientos que le ocurren a los personajes en un tiempo y lugar determinado. Entre estos elementos tenemos los siguientes. Primero, el narrador. El narrador lo vamos a entender como aquella voz ficticia que nos cuenta la historia. Luego tenemos a los personajes. Y los personajes son los seres ficticios que realizan las acciones. Por ejemplo, en el caso de la Caperucita Roja, los personajes son Caperucita, la abuela, el cazador y el lobo, pues es a ellos a los que les ocurren o los que realizan las acciones. La acción. ¿Qué es lo que es la acción dentro de una narración? La acción la vamos a entender como todo aquello que le sucede a los personajes. Siguiendo el ejemplo de la Caperucita Roja, acciones de este cuento sería por ejemplo, cuando la mamá le pide a Caperucita que vaya a dejarle panecillos a su abuela que vive en el bosque. Otra acción sería, por ejemplo, cuando el lobo se come a la abuelita. Otra acción sería, ¿verdad?, cuando el lobo se hace pasar por la abuelita para engañar a Caperucita. Otra acción sería cuando el cazador, ¿cierto?, escucha los gritos de Caperucita y abuelita y las rescata del vientre del lobo. Entonces, todo aquello que les sucede a los personajes son las acciones. El lugar y el tiempo. El lugar y el tiempo lo vamos a entender como el espacio físico y el momento en el que ocurre la narración. Por ejemplo, en el caso de este cuento dice: hace mucho tiempo atrás había una niña muy linda que vivía en el bosque con su mamá y le había hecho una capa roja para protegerse del frío y del viento. En este caso, el lugar es el bosque. Ese es el espacio físico donde ocurre la acción. Y el momento lo dice al principio. ¿En qué momento, en qué tiempo ocurrió esta narración? Hace mucho tiempo atrás. Bien, vamos a continuar y vamos a ver uno de los textos que pertenecen al género narrativo. Y este texto es la leyenda. Vamos a conocer algunas características de este tipo de texto. Entonces, la leyenda pertenece a la tradición oral, es decir, se manifiesta a través de lo hablado, a través de lo que las personas hablan, se da a conocer este tipo de relatos. Se transmite de generación en generación, es decir, ya, los abuelitos se lo cuentan a sus hijos, después los padres se los cuentan a sus hijos y así sucesivamente. También tenemos que tener consideración que es una narración ficticia, pero basada en hechos reales, en la que se mezclan la fantasía con la historia o cultura de un pueblo. Por ejemplo, en el caso de la leyenda de la Virgen de Andacollo. Hay elementos ficticios, pero también hay elementos reales, pues la Virgen de Andacollo existe y el pueblo de Andacollo también existe, ¿cierto? Pero hay elementos fantasiosos que se incorporan a esta narración.
Otra característica es que, como la gran mayoría de los textos narrativos, las leyendas tienen la siguiente estructura: situación inicial, un desarrollo y un desenlace. Además, nos permiten conocer creencias y tradiciones de diferentes comunidades. Otro texto que pertenece al género narrativo es el mito, y algunas de sus características son las siguientes. También pertenecen a la tradición oral, o sea, se traspasan a través de lo que las personas hablan, ¿ya? Y también se hace de generación en generación. En este caso son relatos que narran historias fabulosas, pero fíjense aquí, son protagonizadas por personajes sobrenaturales o heroicos, como por ejemplo dioses, semidioses, héroes, monstruos, sirenas, etc. Otra característica de los mitos es que se vinculan a historias que buscan dar una explicación acerca del origen de la humanidad, los fenómenos de la naturaleza, la creación de la tierra y el cielo, la relación entre los dioses y los seres humanos. También, para las civilizaciones antiguas, los mitos tenían un carácter sagrado, ya que formaban parte de sus creencias religiosas. Además, son relatos anónimos que permiten conocer tradiciones y creencias de diferentes comunidades. ¿Saben lo que quiere decir anónimo? Anónimo quiere decir que se desconoce el autor del mito, o sea, no se sabe con certeza de dónde nació esta narración. Muy bien, vamos a pasar a otro de nuestros objetivos para la cápsula del día de hoy, y tiene relación con el mapa conceptual. El mapa conceptual es un organizador gráfico que revela la forma en que se relacionan los conceptos entre sí. Va de lo general a lo particular y se lee de arriba hacia abajo. Son muy importantes los conectores que le dan sentido a la lectura del mapa. Y aquí tenemos un ejemplo de mapa conceptual. En este caso es un mapa conceptual sobre el sistema digestivo. Ustedes pueden ver que en la parte de arriba el concepto central, el más importante, es el sistema digestivo. Luego hay un enlace, una palabra o una frase que lo conecta, que dice el sistema digestivo está formado por, y luego, ¿cierto?, se van mencionando cada uno de los elementos o componentes del sistema digestivo. Posteriormente, a través de un conector también se señala la función que tiene cada uno de estos elementos, o sea, el para qué sirve dentro de nuestro organismo. Y ahora voy a intentar explicarles cómo se hace un mapa conceptual, pero se los voy a explicar a través de un mapa conceptual. Bien, un mapa conceptual sirve para representar gráficamente el contenido de un texto. Por ejemplo, si nosotros tenemos que estudiar en ciencias naturales, por ejemplo, las capas de la atmósfera, o cuando éramos más pequeñitos, los sistemas del cuerpo humano, ¿cierto? Nosotros podríamos haber hecho ese estudio mucho más fácil y haber organizado y sintetizado esa información en un mapa conceptual. ¿Cómo se hace? Por medio de selección de conceptos. Dentro de la lectura, yo tengo que seleccionar los conceptos que son más relevantes, los más importantes. Y también debo ocupar elementos de enlace, o sea, conectores que unan cada uno de esos conceptos, de manera que todo esté relacionado. Se caracteriza por su estructura y su presentación. Su estructura debe ser jerárquica. ¿A qué se refiere jerárquica? Que debe ir de lo más importante a lo menos importante, de lo general a lo particular.
También su presentación siempre, siempre, siempre debe ir dentro de figuras geométricas. Es decir, los conceptos más importantes, los conceptos fundamentales deben ir encerrados en figuras geométricas. Y como ustedes van a ver en su guía, se señalan algunos pasos para la construcción de un mapa conceptual. ¿Ya? Primero hay que definir una pregunta de lectura a la que el mapa deba responder. Eso les va a ayudar a ustedes a activar sus conocimientos previos. Paso número 2, van a identificar los conceptos claves, es decir, las palabras o frases más importantes dentro del texto. Paso 3, van a establecer relaciones entre los conceptos. De acuerdo con la lista de conceptos, van a identificar el concepto principal y van a organizar los demás de manera descendiente. O sea, desde lo más a lo menos importante. Van a utilizar para eso, ¿cierto?, un conector que muestre relación entre ellos. De esta manera, su mapa conceptual va a ser comprensible. Paso 4, van a confeccionar el borrador de su mapa conceptual. No es fácil hacer un mapa conceptual, así que ustedes primero van a hacer un borrador de este mapa, ¿ya? Es importante también que recuerden que su mapa no debe ser lineal, es decir, es importante establecer relaciones entre los conceptos que estén en el mismo nivel o en niveles diferentes. Finalmente, deben consolidar su mapa, ¿ya? Cuando ustedes estén conformes, estén satisfechos con la forma en que lo construyeron, es momento de plasmarlo en una versión final. Y vamos a practicar esto con un ejemplo. Imaginémonos que nosotros teníamos un texto que nos hablaba sobre las características de las aves. Paso número 1, leemos el texto, ¿cierto? Luego, buscamos los conceptos claves de ese texto. Entonces, aquí están los conceptos claves. Aves, huevos, características, digestión rápida, metabolismo alto, reproducción, 2 alas, huesos huecos, livianas, alimentación, sangre caliente, temperatura constante, plumas y aislamiento. Con estos conceptos que se sacaron a partir de un texto informativo, ustedes van a tener la misión de elaborar un mapa conceptual. Les voy a dar unos minutos para que piensen en cómo pueden elaborar un mapa conceptual a partir de estos conceptos. Recuerden, de lo más a lo menos importante. Las palabras tienen que estar relacionadas o unidas por conectores y las palabras claves deben ir siempre encerradas en figuras geométricas. Bueno, me imagino que les debe haber quedado algo más o menos así, ¿ya? Concepto principal, las aves, conector, tienen. Entonces lo leemos así, las aves tienen características. Son livianas, poseen sangre caliente, consta de 2 alas. Son livianas porque sus huesos son huecos. Sangre caliente porque generan temperatura constante y tienen 2 alas que están cubiertas de plumas. Además, su alimentación se basa en una digestión rápida, es decir, hace un metabolismo alto. Y la reproducción es a través de huevos.
Muy bien, espero que ahora les haya quedado mucho más claro, ¿cierto?, cómo se elabora un mapa conceptual, que es una herramienta muy importante que les va a servir a ustedes para sintetizar, para resumir información, para poder estudiar, ¿ya? Y se les van a hacer mucho más fáciles los contenidos. Muy bien, queridos estudiantes, han realizado un muy buen trabajo. Les envío un abrazo virtual y no se olviden, quédense en casa. Nos vemos en una próxima oportunidad.